a continuación lo que vamos a intentar reflejar, estaré moderador también, será la inversión en startups y en el sector FoodTech específicamente. Para ello hemos querido traer a diferentes inversores de diferente tipología, porque al final creemos que existe un poco, sobre todo más en el mundo FoodTech, un desconocimiento de lo que es la inversión en el sector de startups, y para ello pues, bueno, hemos querido tener diferentes tipologías, que ahora os explicará un poco cada uno de ellos lo que hace, y estaré yo moderando un poco la sesión. Así que voy a ir presentando a los ponentes y dándoles paso. Primero tenemos a Itxaso del Palacio, de Notion, del Venture Capital de Londres, Pedro Álava, de Tech Transfer AgriFood, de Clave Mayor, Idoia Iturbe, de Coven Club y Business Angel, y finalmente tenemos a otro Pedro, pero de EASO Ventures y fondo de Venture Capital de Donosti. Así que, donde queráis. Ay. Gracias. Ay. Ya está. Vale, perfecto. Pues oye, lo primero de todo es que ricasco por estar aquí y ser parte del foro de emprendedores de Culinary Action. Cabe decir también que es la primera vez que metemos una mesa transversal específica de inversión en lo que es el sector de startups y también en FoodTech. Igual hace unos años hubiéramos sonado locos, pero yo creo que ahora sí que era el momento de hablar de inversión y FoodTech. Y para ello, pues bueno, como decía, queríamos reflejar un poco lo que es el sector de startups o la inversión del sector de startups a través de las diferentes fases, con diferentes perfiles de inversores. Y nada, os animo a que cada uno de vosotros os presentéis, además de también lo que hace vuestro fondo, dónde estáis, tipología, lo que invertís y lo que queráis. Empiezo. Bueno, mi nombre es Itxaso. Soy socia de inversiones en un fondo de inversión en Londres que se llama Notion, Notion Capital. Hacemos inversiones en empresas software, solamente hacemos software y solamente en empresas que son B2B, o sea, empresas que venden a otras empresas. No hacemos nada en tema de consumidores. Ahora mismo, bueno, hemos estado operando durante 13 años. Estamos invirtiendo de un fondo que tiene 200 millones y estamos ahora levantando nuestro quinto fondo que va a ser 275 millones. Invertimos en toda Europa, hemos invertido en alguna empresa en España, pero bueno, tenemos un equipo muy internacional y invertimos en toda Europa, aunque todo el equipo está localizado en Londres. Yo personalmente, bueno, soy vasca y estudié en Bilbao, en Ingenieros de Bilbao, y después de estudiar ya me fui, viví algunos años en California, donde hice mi doctorado en UC Berkeley, en la Universidad de Berkeley, y cuando acabé el doctorado me fui a vivir a Londres. Llevo allí, ahora llevo estas inversiones, pero he sido emprendedora, he estado dando clases en la universidad y llevo ahora 8 o 9 años haciendo inversiones. Y antes de Notion hacía las inversiones para Microsoft en Europa, o sea, era la socia de inversiones para Microsoft en Europa y les llevaba todas las inversiones también en todo lo que es software. También B2B, cloud, la nube, o no sé cómo se dice en castellano, pero sí, todas esas cosas. Pero bueno, hablamos un poco después del foco de inversión. Bueno, pues lo primero es dar las gracias por la invitación y enhorabuena por el foro. Lo segundo es, bueno, yo soy Pedro de Álava, soy el director del fondo de Tech Transfer AgriFood. Es un fondo donde invertimos en food tech, en alimentación, y es un fondo que surge desde dos iniciativas diferentes que luego confluyen en este fondo, ¿no? Por un lado, Clave es una gestora que tiene mucha experiencia en transferencia de tecnología, es decir, vamos a las universidades, entendemos qué proyectos hay en las universidades y hacemos un modelo de push, empujar desde el conocimiento de la universidad hasta el mercado, es decir, oye, pues qué tecnologías tiene el Basque, las entendemos y vemos, oye, pues esto le puedo utilizar a alguien, entonces hacemos un fondo muy de empujar, ¿no? Y cuando teníamos experiencia en esos modelos y sabíamos muy bien cómo hacerlo, nos dimos cuenta que era tremendamente duro empujar una cosa, que era mucho más fácil tirar, ¿no? Es un poco metafórico, pero funciona. Entonces pensamos que si en vez de hablar con la universidad, hablamos con los industriales que necesitaban cosas, pues posiblemente podíamos hacer el mismo camino, pero en vez de empujando hacia el industrial, tirando del industrial. Entonces montamos un fondo de demanda. Es un fondo, en este caso de alimentación, impulsado por 10 industriales del país, con el apoyo del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, del Gobierno de España. Entonces es un fondo eminentemente privado, pero que busca traccionar proyectos de alimentación. Y fijaros que es un enfoque
muy interesante porque es un enfoque, hoy lo que hemos visto con Eneco y un poco lo que ha comentado, siempre son aspiraciones de cómo va a estar cambiando el sector. Pero yo pensaba siempre en, bueno, ¿y el sector que ya está? Es decir, si vamos a una Angulas Sabinaga, ¿qué va a hacer por adaptarse, no? O si vamos a una compañía como Martico, ¿qué va a hacer por adaptarse, no? Entonces, este fondo no va tanto de qué es lo que pasará en los próximos años desde el punto de vista de la innovación, sino los que están ahora, los que están haciendo cosas, cómo van a ir adaptándose a ese futuro, ¿no? Entonces, Tech Transfer Agri-Food es un fondo pequeño, tiene 15 millones de euros, la gestora, estamos gestionando también 150 millones, pero este fondo es de 15 y lo que dedica es a traccionar proyectos de transferencia de tecnología en alimentación. Invertimos tanto en startups como en proyectos más tecnológicos. Bueno, y también muchísimas gracias por contar con nosotros y Soriana por el evento. Yo creo que nosotros somos los hermanos pequeños de todos los que estamos aquí, ¿no? Somos, al final, digamos, Coven Club sería parte de Coven Group, ¿no? Somos yo y mis socios que invertimos desde nuestro propio capital en startups en fases muy, muy tempranas. Normalmente la primera ronda, esas rondas pequeñitas de 100, 150, pues unas valoraciones que normalmente andan entre los 800, 1,5 millones. Las fases más de riesgo, de ahí que también nos toca diversificar mucho e invertir en muchos proyectos. Y luego nos acompañamos del club, ¿no? Cada vez más se nos acercan inversores, business angels, bueno, pues que les gustaría empezar a hacer caso al mundo de la inversión en startups y a veces no saben cómo, ¿no? Entonces son potenciales, yo siempre digo, personas con una capacidad o un poder adquisitivo que quieren entender cómo son las reglas del juego, ¿no? Y bueno, entender y ir acompañados de gente que ya tiene experiencia quizás en identificar esos proyectos. Y también estamos pues, bueno, ahí pensando en levantar quizás un instrumento también que nos da mayor flexibilidad a la hora de acompañar nuestras inversiones. En el sector en que invertimos, ¿no? Nosotros somos generalistas, normalmente sí que invertimos también en modelos B2B, aunque tenemos algún B2B que hace B2B y B2C al mismo tiempo, ¿no? Pero en software, normalmente con poco componente hardware. Y en el sector food tech, al final sí que tocamos la parte más, quizás no de innovación en producto, ¿no? que suele estar más orientado a la parte de biotecnología, materiales o ingredientes, etcétera. Y quizás también la parte de agro, ¿no? De la optimización de procesos, etcétera, de cultivo, ¿no? Lo orientado a esa parte, sino más la parte de innovación en tecnologías software, ¿no? Entonces sí que tenemos participadas de softwares de gestión, ¿no? Más en la parte de delivery, ¿no? Que gestionan pues bueno, eso, pues integraciones de deliveries con restaurantes, etcétera. Y sí que alguna vez hemos valorado algún proyecto más de innovación en producto, pero bueno, se nos queda lejos. Ahí también por el tipo de valoración en las rondas, la madurez que necesitan los proyectos, entonces estamos mucho más en la parte de software y en fases muy, muy tempranitas. Así que eso sería Coven. Pues muy bien, a ver, es que recasco por la invitación. Nosotros desde Aso Ventures somos un poco también generalistas, como dice Idoia. Somos un fondo de inversión de aquí de Donosti, que nacimos hace ya 4 años. Es un fondo también pequeño, más o menos 18 millones. Ahora estamos lanzando el segundo vehículo. Esto quizás viene antes, hace ya 7 años arrancamos con una aceleradora de startups que se llama Berriap, que sigue aquí en Donosti y que de alguna forma ha sido el inicio de lo que ha sido ahora Aso Ventures. Y quizás, bueno, Aso Ventures, como he dicho, hemos sido muy generalistas en las inversiones. Por ahora llevamos ya cerca de 45 compañías invertidas en distintas fases. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que aquí, sobre todo siendo de donde somos y lo que nos rodea, todo lo que era el ámbito de la alimentación, de la cocina, con todos los artistas que tenemos aquí, ¿no? De cocineros, tenemos más estrellas Michelin que en Hollywood. Tenemos el Basque Culinary Center, que es una de las principales universidades de cocina de Europa. Tenemos un centro tecnológico impresionante como es ASTI. Si veíamos que quizás dentro de lo que es nuestra visión, que es un poco más el mundo de la industria inversora, que hacía falta un vehículo, ¿no? También de inversión que pudiera apoyar a este sector tan potente y con tanto futuro, ¿no? Y recientemente, desde el ámbito en el que trabajamos, desde Berriap y Aso Ventures, la gente que estamos ahí trabajando, estamos lanzando un vehículo, un fondo de inversión específico para lo que es food tech,
o todo lo que tenga que ver con la alimentación. Es un fondo que va a ser más de unos 50 millones, no tanto pensado en startups, sino también más en pymes quizás, como decía Pedro, ¿no? Pymes que tienen necesidad, que están en el sector, pero tienen también necesidad de innovar y de crecer, y va a estar un poco dirigido a ese, ¿no? a ese sector. Y vemos que es un ámbito muy, muy interesante y con mucho futuro. Vale, perfecto. Pues hechas las presentaciones, empezamos con la ronda de preguntas. Sí que me gustaría a mí recalcar un poco el tema de que hay diferentes fases por las que pasa una startup, diferentes tipos de inversores, porque al final muchas veces pasa, y yo creo que también nosotros tenemos la gran suerte de ver todo tipo de startups en el sector foodtech, pero yo creo que pasa en todos, ¿no? Que al final no hay tanto conocimiento de los diferentes tipos de inversores. Al final muchas veces nos han comentado, es que este inversor no nos quiere invertir o nos ha dicho que no, y muchas veces no es simplemente por que tu idea sea peor o que igual no tiene encaje, como decís, solo invertimos en software. Pues también yo creo que existe un desconocimiento por parte de los emprendedores de los tipos de inversores. Yo creo que eso también ha venido un poco por la poca madurez del sector. Quería preguntaros también cómo habéis visto vosotros, desde los años que lleváis o desde que empezasteis hasta ahora, el sector de startups y tecnología en España y también un poco en Europa, ¿no? ¿Cómo habéis visto la evolución, el desconocimiento que había en el ámbito de inversión, ahora un poco se empieza más a materializar, también el feedback que habéis ido recibiendo de los emprendedores, o que contéis que a vosotros vuestra experiencia como inversores, más o menos? ¿Empiezo yo? Sí, claro. Vale, pues Te va a tocar. sí que me parece muy importante la primera pregunta que has hecho, que es básicamente relacionada con nuestro foco de inversión. Es muy importante para los emprendedores entender cuál es el foco de inversión del inversor con el que estás hablando. Porque nosotros, mi fondo, que son 200 millones, obviamente ese no es mi dinero, hombre, me encantaría tener 200 millones, pero no es mi dinero. Yo voy y convenzco a otras personas para que me den ese dinero. Y cuando yo les convenzco a estas personas, les digo específicamente dónde voy a invertir. Y en mi caso, como he comentado anteriormente, yo les he dicho que voy a invertir en empresas que son B2B y software. Nosotros no hacemos ninguna empresa ni siquiera que tenga algo de B2C, ni la miramos. No podemos hacer estas inversiones. Por tanto, yo tengo 100 empresas en mi portfolio, no hay ni una de ellas que sea B2C. Y os estaréis preguntando, entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, el tipo de empresas que hacéis? Y os comento algunas que tenemos en temas de food tech. Por ejemplo, tenemos empresas que venden a empresas como Nestlé, como cualquier Kraft, como muchas marcas de comida, y les ayudan con las plantaciones enormes que tienen a recoger datos, analizar todos estos datos, ver cómo va a ser la calidad de las plantaciones, ver cuándo tienen que recoger todas estas plantaciones y tal, ¿no? Eso todo es algo que no, el consumidor final no tiene ningún contacto y es un B2B, Big Data total, y es algo en lo que, por ejemplo, nosotros hemos invertido en una empresa de Cambridge que se llama Kisan Hub y hacen eso, ¿no? Os voy a dar otro ejemplo. Una empresa que vende a productores y también a restaurantes, a cadenas de restaurantes muy grandes. McDonald's, por ejemplo, es uno de sus clientes más importantes, en los que McDonald's paga por garantizar de que van a tener acceso a, iba a decir aguacates, pero bueno, no sé si McDonald's vende aguacates, digamos huevos. Imagínate que hay, hay una catástrofe y no pueden tener acceso a huevos en una zona determinada. Entonces pagan por garantizar que tienen acceso a esa cantidad de huevos en ese momento determinado, o a café, o que puede ser Nespresso, paga a los productores en Colombia o lo que sea, ¿no? Y eso es un seguro. Como es un seguro de vida, es un seguro de protección para estos restaurantes, y pagan por ese seguro. Estos seguros, por ejemplo, es un producto B2B que nunca llega al consumidor. Son ejemplos de empresas. La empresa se llama Stable Price y está en nuestro portfolio también. Para que os hagáis una idea un poco de todo lo que puede ser dentro de food tech, que a lo mejor no tiene conexión directa con el consumidor. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que cuando los emprendedores vienen a levantar capital de mi fondo, no pueden tener ninguna empresa que tenga nada de hardware, porque no hago hardware, y eso lo pone claramente en la website,
y no hago nada de que tenga conexión directa con el consumidor. Y después, en temas de cuál es la etapa en la que invierto, yo invierto en etapas series o A, o como se diga aquí, que son normalmente entre 2 y 10 millones de dólares, digamos, que a día de hoy tampoco cambia tanto, entre 2 y 10 millones de dólares. Y lo que significa es que la empresa tiene que tener ya un mínimo de tracción para mí, para invertir. Y ese mínimo de tracción no es que tenga que tener 5 millones, 2 millones de beneficios, sino que tiene que tener un poco de tracción, que tiene que tener ya algunas conexiones con empresas y quizá algunos prototipos también en marcha. Eso es básicamente lo que nosotros invertimos. Pero la decisión no solamente la tomo yo, sino los inversores que me han dado dinero. No están en mi comité de inversión, pero yo les tengo que dar cada trimestre, les envío un reporte, un informe de todo lo que estamos haciendo. Y si he invertido en empresas que no están específicamente en ese contexto, obviamente me lo van a cuestionar. Y por tanto es muy importante para vosotros como emprendedores saber específicamente dónde yo invierto. Ese es mi foco, pero ellos tienen un foco diferente, ¿no? Sí, tampoco tenemos los millones, tampoco son nuestros, ¿no? En eso estamos igual, ¿vale? Lo que ocurre es que el foco de inversión efectivamente es diferente, ¿vale? Nosotros, yo creo que por intentar ayudaros, yo os diría que nosotros invertimos en tres ámbitos: producto, proceso y canal. Antes decías producto, pues invertimos en proteínas, en fuentes alternativas de proteínas. Hemos invertido, ahora estamos mirando proteínas de insectos, hemos mirado proteínas, fuentes de proteínas con guisantes, principalmente estamos en diferentes saborizantes para pues todos los productos sin sal, sin azúcar, sin grasas. Todo ese espacio lo estamos trabajando y lo estamos enfocando. El segundo espacio donde invertimos es en procesos. Claro, si le preguntáis a la industria alimentaria los procesos que le preocupan, pues todos siempre dicen: listeria, no quiero que haya listeria en mi empresa. Pues acabamos de invertir en una compañía en Suiza que se dedica a la detección de listeria. Otras empresas dicen: oye, yo lo que quiero es fermentar. Pues hemos invertido en MOA, que se dedica a fermentar. Oye, vamos a fermentar otro estilo porque estamos fermentando sin azúcares. Pues estamos invirtiendo de alguna manera o a partir de desechos. Es decir, en todos los temas que tienen que ver con proceso, pues también estamos haciendo. Antes estaba comentando con Alberto de Smiley que hemos invertido en una compañía de Barcelona que se dedica a lo que sería con el móvil intentar analizar en las tiendas cuántos productos quedan en el lineal, ¿no? Para que no tenga que ir un señor contando: pues quedan 4 cervezas de este estilo, 2, o mira, pagué por estar este precio en el lineal y me han puesto en este. Pues es un software muy sencillo, que es una foto de móvil y te dice el precio, la ubicación y encima calcula la distancia. Eso es más software y hardware y tiene que ver más con efectivamente visión 3D para que la cámara vea. Entonces te evitas tener una persona que vaya contando cervezas o que vaya contando, yo qué sé, cajas de lo que sea, ¿no? Y el tercer aspecto donde nos gusta invertir más es en todo lo que tiene que ver con canal. Efectivamente, si analizamos la inversión FoodTech en los últimos, yo diría 10 años, porque no sé si puedo irme más atrás, no. Los grandes pelotazos han venido en toda la parte de delivery, los Globo, los Uber Eats, todo el negocio ha estado siempre en esta parte de aquí. Permitidme que haga una metáfora y vea dónde está el final, ¿no? Claro, nosotros estamos yendo más a producto, proceso, y ahora incluso yo os diría que hay una oportunidad en todo lo que tiene que ver con el agro, porque se está desplazando la cadena más hacia la izquierda, porque en este lado es que está ya, yo os diría que las valoraciones están súper hinchadas. Antes hablabas de valoraciones, entonces nosotros, por ejemplo, en Canal también estamos hablando de distintos productos de, oye, ¿cómo comercializar esto? ¿Podemos abrir de alguna manera una website diferente o podemos llegar al cliente de otra manera diferente? Y estamos mirando proyectos desde lo que sería ahora la alimentación personalizada, que te envían una caja a tu casa con lo que tienes que comer toda la semana, o que cuando llegas al hotel pues te hayan preparado exactamente lo que tú quieres comer, etcétera. Entonces, si os dais cuenta, al final, en toda la alimentación no invertimos en el delivery, porque eso ya está muy lleno, y tampoco invertimos en lo que sería el Horeca, porque ahí ya de alguna manera hay muchos elementos. Pero todo lo que sería la transformación del producto hasta el principio, estamos invirtiendo. Y respecto a la otra parte también, que es muy interesante, cuando nosotros empezamos a trabajar con universidades y centros tecnológicos, muchos nos decían: oye, tenemos una idea, pero desde que esa idea sea un negocio, fíjate, tú hablas de series A, yo te estoy hablando del concepto, casi de la idea, ¿no? Oye, tenemos una tecnología nueva para fermentar. Vale, pero sí hay que probarlo primero, ¿no? Entonces desarrollamos un modelo de inversión que le llamamos inversión en prueba de concepto, que era poner unos 100.000 euros, casi os diría a fondo perdido, con el objetivo de demostrar que esta tecnología funciona. Y si luego esa tecnología funciona, y empezamos a escalar.
¿vale? Por lo tanto, tenemos inversiones en prueba de concepto, que son demostrar tecnologías, luego tenemos inversiones en startups, luego tenemos inversiones en startups muy maduras. Hemos invertido en Smiley, hemos invertido en Eura, hemos invertido en Agro Singularity, es decir, hemos invertido en compañías muy interesantes. Hoy, cuando Eneco estaba contando un poco los ámbitos, pues decía, bueno, tenemos cosas de robótica, tenemos cosas de Code Kitchen, ¿no? Yo te diría que estamos bien enfocados, ¿vale? Estupendo. Yo también a los emprendedores lo que les diría es, un poco en la línea que venían comentando, ¿no? Es entender muy bien qué es lo que busca el inversor cuando hablas con ellos, ¿no? Primero también conoceros a vosotros mismos y es entender las necesidades que tenéis y qué buscáis en un inversor. Yo creo que también tiene que haber un match, ¿no? No solamente en el capital que os va a aportar, sino también en ese smart money, ese smart money puede venir en la línea en las diferentes fases, ¿no? Yo creo que los business angels en la fase inicial os pueden ayudar mucho a abrir puertas, a conseguir network, a ayudaros a veces también a que se sume otro business angel o otro fondo pequeñito en esa fase tan temprana, ¿no? Y después llevaros de la mano quizás a fondos más grandes, porque ellos mismos, y creo que parte del éxito de un business angel también es que esa startup en la que están invirtiendo en fases tan tempranas y de riesgo vaya siguiendo adelante la carrera de la financiación, ¿no? En las rondas, que es al final en las reglas del juego del sector. Entonces, ayudaros y yo creo que es buscar y entender qué es lo que buscáis vosotros y qué es lo que buscan ellos, ¿no? En ese sentido. Y también que haya esa sinergia en ver qué otros proyectos tienen esos fondos o esos business angels en su cartera, de manera que también hay una curva de aprendizaje, ¿no? Desde el propio fondo, desde el propio vehículo, que seguramente pues, ellos mismos ya habrán pasado por algunas etapas, fallos, éxitos y errores que a vosotros os pueden ahorrar mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que también es importante fijaros en eso, qué participadas tienen dentro del portfolio que puedan ser similares o que os puedan ser de referencia. Y desde la otra, bueno, y nosotros como ejemplo, nuevamente invertimos en fases muy tempranas, no invertimos en producto, invertimos en software. Y una de las participadas, por ejemplo, recientes ha sido Ordatic, ¿no? Es un software que lo que hace es integrar todos los pedidos que llegan de los deliveries, de los diferentes deliveries, ¿no? Porque te llega de Uber, te llega de Globo, etcétera, y es un auténtico desorden en una cocina, ¿no? Que lleguen todos. Entonces, lo que hace es un software de integración que, pues, al final hace que todo el proceso de gestión de los orders sea muchísimo más fácil, ¿no? En la integración con las TPUs. Se está internacionalizando mucho y, bueno, en ese sentido también buscamos proyectos que tengan una ambición no solamente a quedarse en el mercado nacional, sino a abrirse a mercados internacionales, ¿no? Porque parte del éxito viene también, o nosotros al menos consideramos de equipos ambiciosos con una visión internacional. Y invertimos tanto en Euskadi como a nivel nacional en otras zonas. Y desde la parte de vista del inversor, ¿no? Que has preguntado cómo está evolucionando el inversor, yo creo que cada vez más se están animando y la coyuntura actual puede dar miedo y al mismo tiempo creo que está acercando a muchos inversores también al mundo startup, al mundo de la innovación, ¿no? Tanto como business angels, que requiere pues, una dedicación pues, para ir analizando el deal flow o acercarte o hacerte con un network de personas que al final te ayuden a esa búsqueda de proyectos interesantes, como invirtiendo en fondos, ¿no? que ya empiezan a entender. Luego cada inversor tendrá que valorar pues, el budget que tiene, ¿no? Obviamente, según la capacidad de inversión que tengas, pues podrás ser business angel o tendrás la capacidad de meter ese ticket en un fondo y que te lo gestionen. Al final pero sí que creo que se está acercando y creo que sectores también como el de food tech, tanto desde la vista de producto como procesos y luego tecnología, son sectores, no diría fáciles de entender, ¿no? Pero oye, aquí hay una cultura gastronómica y sí que es verdad que yo creo que cuando ves que no es lo mismo que invertir en física cuántica, ¿no? Que al final el inversor muchas veces no sabe ni en qué ha metido su dinero. Lo entiende, lo ve y creo que aquí hay una gran cultura gastronómica que hace que sea interesante para los inversores acercarse, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento. Incluso los grandes inversores, ¿no? Bill Gates, etcétera, están desinvirtiendo para, de hecho, centrarse en este sector que yo creo que la humanidad va a tener que seguir comiendo y
y para que, bueno, pues eso, todo lo que tenga que ver con environment, genetics, ¿no? La alimentación personalizada en base a nuestra genética, yo creo que hay un gran trabajo por hacer y todo el mundo tenemos que seguir comiendo, así que seguirá siendo mercado un sector interesante. Sí, bueno, pues un poco me queda aportar, pero bueno, un poco la línea que decía Sidoia, sí es verdad que aquí, permitirme un poco ámbito más territorial, creo que lo que es inversores, industria inversora, cultura de inversión, creo que todavía nos falta un poquito, creo que todavía estamos en fase inicial, creo que si miramos hacia Madrid, Barcelona, Valencia, estamos un poco por detrás en esta evolución y si miramos ya a Londres y otros sitios, pues ni os cuento, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que aquí todavía, en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de los emprendedores, sino también por parte de los inversores, todavía nos falta mucha cultura, ¿no? Nosotros un poco la experiencia que tenemos de Aso Ventures, de estos 3-4 años, que sí vemos que hay evolución y al final, si alguien tiene un proyecto interesante y busca financiación y necesita inversores, yo creo que en estos momentos, año 2022, hay mucha inversión. Creo que hay distintas fórmulas de inversión y yo creo que es bueno saber que no siempre son las mismas. Es decir, tienes financiación bancaria, subvenciones, que son las que no pierdes capital, que no pasa nada, es mucho mejor no perder capital. Y cada vez hay muchas más ayudas. Los bancos también cada vez empiezan a entender un poquito más. Hay también luego todo lo que son las redes de Business Angels en las fases muy iniciales que también están cada vez invirtiendo más en startups. Entonces, yo creo que es un ámbito también muy interesante a tocar. Y luego es verdad, estamos los fondos de inversión, ¿no? Los Venture Capital con distintas fases, ¿no? Nosotros igual estamos en fases iniciales, ellas igual están en fases más avanzadas. Yo creo que, y en estos momentos creo que tienes ámbitos para ver distintas fases, distintos sectores y todo. Entonces, es un poco intentar entender de cómo funciona esto de la inversión, ¿no? Y siempre ver la inversión como un medio, no como un fin. O sea, al final, hay veces que los emprendedores van como de inversión porque tengo que ir a por inversión, ¿no? Y casi monto mi empresa y mi startup, o sea, el esquema de mi startup y mi estrategia para que le guste a un inversor, ¿no? Y eso es bastante error, ¿no? Al final, tú tienes que tener una estrategia y en función de eso, para crecer, normalmente hoy en día, y sobre todo para crecer en poco tiempo, hace falta dinero. Porque es así, hace falta meter más dinero, ir más rápido y eso al final necesitas normalmente inversión. Tiras de subvenciones, tiras de bancos hasta donde llegas y la siguiente ya es inversión. Y ahí es donde tienes que ir a por inversores. Y luego, por último, una cosa que sí vemos mucho y sobre todo quizás más en este territorio es que algunos emprendedores piensan que con un producto o una solución ya con eso tienen casi éxito, ¿no? O sea, ya van a tener, he visto que en los restaurantes no están digitalizados y, he hecho una aplicación que con esto digitaliza, ¿no? Y tengo una oportunidad terrible. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que tener el producto o la solución es un 1%, un 2% del negocio. El 98% restante está en la estrategia de mercado, en la estrategia de marca, en la estrategia de crecimiento, que es lo súper difícil, es lo complicadísimo. Entonces, darle importancia al producto es darle importancia al 1 o 2% de lo que va a ser el negocio. Lo que hay que dar importancia es al cómo vas a acceder a ese mercado, cómo vas a crecer, cómo va a ser tu modelo de negocio. Y eso a veces vemos que ciertos emprendedores, sobre todo de aquí, pecan, ¿no? Le dan mucha importancia al producto y a la solución y ahí enfocan todo su valor añadido y poco al otro, ¿no? Y nosotros nos fijamos más cómo vas a acceder al mercado y cómo vas a triunfar, que es donde realmente se diferencian los buenos proyectos de los malos proyectos y al final acaba yendo a lo mismo, que son los emprendedores, la calidad de los emprendedores los que hacen que triunfe el proyecto. Vale, perfecto. Pues oye, yo creo que ha quedado bastante claro sobre todo que existen diferentes tipos de inversores, diferentes sectores en los que invierten, etapas y eso espero que pueda ayudar a cualquier persona emprendedora que esté en la sala a la hora de acercarse a los inversores a ir con un poco más de los echecolanas hechos, ¿no? Para finalizar, que nos queda la última parte, sí que quería centrarme un poco en lo que es el sector foodtech, que ya hemos hablado un poco por encima. Nosotros no nos gusta tanto decir foodtech porque al final creemos que no abarca todo lo que abarca la cadena de valor. Siempre hablamos dentro de la casa de gastronomía 360, ¿no? Desde la parte agro, ya hemos comentado delivery, hemos comentado proteína alternativa,
pero sí que creemos, lo que ha dicho Pedro, que al final todas las inversiones, o la mayoría de las inversiones en el sector han venido en la parte más de digitalización y que creemos que existe viendo como decía Pedro, ¿no? La cadena, una gran oportunidad de mercado o oportunidad de mejora. Uno, porque no se ha hecho, y dos, también, pues como hablábamos del cambio climático, un poco porque va a ser uno de los grandes retos, como comentaba Eneco. ¿Qué opináis vosotros o qué tendencias habéis visto dentro de FoodTech o además de lo que invertís, lo que os pueda llegar, lo que otros compañeros vuestros inviertan, lo que es en general toda la cadena de valor de gastronomía? ¿Por dónde creéis que también se va a invertir? ¿Podéis decir que creemos más la parte agro o no? ¿Delivery todavía le queda algo o no se ha innovado lo suficiente? ¿Qué opináis vosotros también, no solo como fondo, sino también como profesionales del sector, de lo que vais viendo en tendencias? A mí el tema de la sostenibilidad me parece súper importante y probablemente es algo que el resto del panel también mencionarían en este sentido. Es un tema que está llegando muy fuerte y yo creo que es para todas las empresas en general, pero obviamente hay mucho residuo generado, no solamente en temas de producción, sino en temas de consumo también. O sea, cuánto residuo se genera por compra excesiva en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, o utilizar unos procesos que son más sostenibles para la producción de unos alimentos determinados. O la distribución, incluso, ¿no? En lugar de tener que distribuir tanto que vengan cosas de no sé dónde, muchas veces se pueden producir localmente, ¿no? Y ya sabemos cómo en las ciudades se están creando diferentes áreas de producción que están un poco más limitadas, pero que ayudan a reducir ese tiempo y ese impacto que puede tener el tener que transportar los alimentos a tan largo, a distancias tan largas. Yo creo que la sostenibilidad para mí es el primero de los conceptos y probablemente ese es en el B2B. Yo no soy una experta en el consumidor, pero sí que creo que hay mucha desinformación nutricional a día de hoy. Y creo que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido y que las tendencias en nuevos productos y tal van a venir a través después de esta información y de que los consumidores estén mejor informados de lo que les conviene nutricionalmente y personalmente, porque esto es muy personalizado. Creo que va a haber un cambio radical de la forma en la que decidimos qué es lo que vamos a comer y cuándo lo vamos a comer también, porque es muy importante, no solamente qué es lo que vamos a comer. Y creo que en la parte del consumidor va a haber un cambio radical en este sentido, pero que hay mucha educación que hacer en la parte del consumidor también y que quizá hay una oportunidad enorme en esa educación también, que es el primer paso a que los consumidores empiecen a proclamar ese cambio, a hacer ese cambio. Vale. Yo por mi parte voy a lanzar dos mensajes diferentes. El primero de ellos tiene que ver con una cosa que tiene bastante sentido común, que es que hay que probar las cosas en las que invertimos. No lo digo porque yo he probado muchas cosas de proteína vegetal, es que dan asco. Entonces, a ver, comernos una cosa que no mola, pues efectivamente, oye, que viene de soja, sí, que ya me has contado toda esa película, pero es que no me gusta lo que sabe, ¿no? Tiene que estar bueno, ¿no? Entonces, esto de sabor, salud y sostenibilidad son las tres palabras, pero si haces muy sostenible, pero sabe a rayos, pues es que no mola, ¿no? Entonces a mí me parece estupendo lo de una hamburguesa que venga de un guisante, pero si me la como y no está buena, es que no me la voy a comprar. Entonces ahí estamos en esa fase en la que estamos casi en la fase más de tecnologías que el disfrute de lo que estamos haciendo. Y al final tenemos que recordar que esto era o que comíamos por nutrición o por disfrute, por las dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio ahí. Eso es lo primero. Entonces, cuando yo vengo de invertir en otras tecnologías y empecé a invertir en FoodTech, lo primero que empecé a probar son las cosas. Porque parecía una tontería, pero si no la pruebas y no estaba bueno, pues efectivamente te estabas perdiendo algo sensorial de lo que estabais comiendo, ¿no? Por lo tanto, mi primer mensaje sería, ya podéis hacer algo muy sostenible, que si no está bueno, el cliente no lo va a comprar y no vais a seguir vendiendo. Por lo tanto,
sentido común en ese mensaje, ¿no? Y el segundo mensaje que os voy a dar, justamente es que ayer tuvimos una reunión con un industrial y repasé las 17 tecnologías en las que habíamos invertido. Y como ya hemos invertido, son públicas, pues os voy a contar, ¿vale? Y las digo un poco por orden por si queréis, de alguna manera. Nosotros hemos invertido en 6 grandes ámbitos de tecnologías alimentarias, de cosas nuevas que tú decías un poco que van a llegar. Si empiezo por la parte de producto sustitutivo, ¿vale? Hemos invertido sustitutivo de pollo, sustitutivo de cerdo, sustitutivo de huevo, sustitutivo de foie gras y sustitutivo de helados. Todos son sustitutivos y todos están buenos, si no, hay nada. Todo eso, ¿vale? En la parte de seguridad alimentaria, ¿vale? Es el segundo bloque. En detección de listeria, detección de plásticos, maderas, hierros, piedrecitas en la cadena de producción, todo eso se produce, tiene que haber líos ahí, ¿no? Y luego en la parte de identificación de etiquetas. Si habéis ido a una fábrica, pues ahí se mueven cajas y no sé qué, y eso tiene que estar controlado, porque si una caja se va a otro sitio, pues ya tenemos un lío, ¿no? En la parte de valorización, que es subproductos que se quedan ahí, que tienes que transformarlo en otras cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el arroz tiene una capita y de la cáscara del arroz estamos sacando sílice. ¿Vale? Pues eso es un tema químico y me decís, ¿eso es alimentación? Sí, porque esa cáscara se daba como el bagazo, se daba a algún sitio y tienes que hacer un proceso para transformarlo. En la parte de la leche hay un suero, el suero lácteo, y los suizos nos llevan 30 años porque han inventado una bebida, ¿vale? Entonces hemos hecho una bebida parecida a la que ellos tienen, ¿vale? Que es como una bebida láctea, que es como una bebida refrescante, ¿vale? Frichante, que es una bebida un poco que lleva burbujas también. Y en valorización también estamos utilizando los restos, por ejemplo, del brócoli y el tallo de las fresas que no se usan para a partir de ahí extraer principios activos. Es otro negocio también muy interesante, la valorización, ¿vale? En la parte ya llevo seguridad, producto sustitutivo, valorización. En procesos, fermentación con hongos, fermentación con azúcares, separación de polifenoles, impresión 3D de alimentos y otro tema de identificación de imágenes también, ¿vale? Todo eso por ahí, bueno, sois muy frikis de la tecnología, pues ahí también tenéis un área. La parte de sostenibilidad, todos los temas de toda la parte orgánica, es decir, si tú haces un producto, pero en vez de utilizar un tomate, utilizas un tomate orgánico, pues le estás dando un surplus al producto, ¿no? Entonces ahí también hemos invertido. Y el último tema es en packaging, lo que sería calidad, aumento del packaging, aumento de la vida del producto, ¿no? Por lo tanto, fijaos, esas 17 tecnologías no deja de ser food tech y ninguna es delivery. Es decir, que todo está pasando aquí, pero aquí también pasan muchas cosas, ¿no? Interesante. Vale. Yo voy a comentar un poquito lo que nos está llegando recientemente, ¿no? Que quizás también indica un poco por dónde se está moviendo, también teniendo en cuenta que obviamente quizás nos llega más la parte también de software, ¿no? Pero es verdad que, comentando la línea también de Itxaso, lo que vemos es que la industria alimenticia, no soy experta, como vosotros en ese sentido, pero utiliza una cantidad de recursos terribles, ¿no? de recursos naturales que creo que hay que optimizar, ¿no? Al final muchas veces hablan de los recursos utilizados para fabricar 1 kilo de proteína animal, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hoy en día con la situación que se está viviendo, pues bueno, pues el utilizar la tecnología que seguramente para optimizar el conseguir 1 kilo de proteína, pues se marcará el futuro. Y luego todos los desechos que se generan también, ¿no? Entonces ahí estamos viendo pues iniciativas, al menos se nos acercan pues con ese tipo de iniciativas. Por otra parte, sí que también relacionado con el mundo blockchain, ¿no? Que también está de moda en general, el tema de traceability, ¿no? El ser capaz de utilizar la tecnología blockchain para realmente traquear, de nuevo, pues la materia prima, cómo se genera todo el proceso, ¿no? Hasta que un producto termina en manos del consumidor, ¿no? Y estamos viendo que también se nos acercan con proyectos más de blockchain aplicado al sector quizás food tech. Por otra parte, luego, como he comentado, el tema más de biogenetics, ¿no? Se está atendiendo mucho en la parte B2C, ¿no? Ya no es masa. El consumidor ya quiere algo para uno mismo, ¿no? La personalización, la ultrapersonalización, desde la medicina al deporte, ¿no? Con apps de utilizar tus propios ejercicios, todo personalizado para mí, donde la inteligencia artificial me va optimizando los resultados, lo mismo también aplicado a la parte de alimentación, ¿no? Que luego puedo terminar en que realmente me llegue un pack
a mi trabajo, a lo que sea, o que yo tenga una dieta equilibrada con, que me da igual que se me vincule luego a un marketplace donde encima puedo comprar productos healthy o bio o alternativos, sustitutivos, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte de genética, personalización, también lo estamos viendo mucho. Y la parte final, es verdad que como comentabais, está pues muy saturado, pero aún así también, porque al ser software donde invertimos también se nos acercan, vemos que pues, sigue habiendo proyectos como pues, los dynamic pricings en los restaurantes, ¿no? Hay iniciativas que se han llevado mucho en la parte más de booking de hoteles, etcétera, ¿no? Donde tú según a qué hora te metes y desde dónde te metes o con qué IP te salen unos precios. Pues en los restaurantes, por ejemplo, a día de hoy no está eso aplicado, ¿no? Todavía es verdad que si comparamos el sector con la madurez de otros sectores, también hay espacio para tecnologías de software, ¿no? Que, pues, por ejemplo, es el de Dynamic Pricing, que hace poco hemos estado también valorando un proyecto en esa área, y luego toda la parte también de algunos deliveries, etcétera, pues con toda la parte también más eco, etcétera. Entonces, bueno, yo por ahí, igual por innovar un poquito la parte de blockchain, y bueno, que todavía sí que hay hueco al final, ¿no? Yendo muchísimo más, concretando mucho más, ya dejando de ser proyectos tan grandes que se están llevando a nivel internacional, porque los globos de turno ya han pasado, pero sí que considero que todavía hay algunos huecos. Pues, a ver. Te toca cerrar. No, a ver, yo en general creo que, ya os he dicho que no somos expertos en food tech. Al final vemos que hay en general en todos los ámbitos hay mucha revolución de nuevas tecnologías, nuevas culturas, nuevas formas de actuar de la gente. La sociedad está cambiando mucho en general, entonces ahora pues a nivel empresarial, a nivel industrial, todo le ponemos el tech detrás y ya es food tech, legal tech, fintech, todo es esto, pero está habiendo una revolución muy grande en casi todo, ¿no? En el food tech, por supuesto, en muchos de los sectores que decía Pedro y que comentaba Idoia también y Chaso, el tema yo creo que al final la clave está un poco en acertar en los tiempos, ¿no? Yo creo que hay una parte aquí de la tecnología va a un ritmo y luego el sector o los sectores van a otro, ¿no? Y no siempre es el mismo. Entonces, podemos pensar que desarrollamos una tecnología que es muy buena para el sector, pero el sector muchas veces requiere sus tiempos, ¿no? de adaptación de esa tecnología. Mi sensación es que cada vez las industrias generales cada vez van más rápido en esas adaptaciones a las nuevas tecnologías, a las nuevas costumbres, ¿no? Pero es muy importante cuando estamos desarrollando una compañía es entender muy bien esos tiempos. Lo que se llama el time to market es una de las principales causas de fallido de muchas startups, ¿no? El decir, joder, eso lo inventé yo hace 10 años y tú ya, pues que lo hiciste hace 10 años. O sea, tuviste una gran idea, pero no era el momento, ¿no? Entonces, yo creo que en todas estas revoluciones que está habiendo ahora muchísimo y todo va cada vez más rápido, lo importante es entender el momento de cada sector y cada tecnología y a dónde vas, ¿no? Entonces, a nivel consumidor, pues es un ritmo, a nivel de industria es otro, a nivel Horeca ni te cuento. Entonces, todo esto yo creo que es importante entender y a partir de ahí creo que hay muchísimas oportunidades de tecnologías y nuevos softwares y desarrollos. Vale, perfecto, pues clavado. Vamos a dejar preguntas. ¿Quieres decir algo, Pedro? Sí, yo quería contar una cosa que lo que dice Pedro me parece muy interesante. Quizás, yo no sé el caso de Ichaso, pero cuando yo empecé a invertir en capital riesgo, siempre teníamos como la varita mágica nosotros, ¿no? De vamos a invertir en esto, vamos a invertir en esta otra cosa. Teníamos como un cierto criterio nuestro, ¿no? Y cuando llegué al mundo food tech, me pasó una cosa que nunca me había pasado, que tuve que comprar un informe de tendencias. Porque no entendía nada, estaban cambiando, ¿no? Entonces me compré un informe de tendencias en Nielsen e entendí cómo compraba el consumidor. Entonces dije, bueno, es que la compra funciona porque cada uno aquí compréis de una manera y consumís de una manera y a algunos os gusta una cosa. Entonces tienes que pensar qué es lo que está pasando a nivel de tendencias en el sector alimentario y a partir de ahí estás entendiendo cómo está cambiando, ¿no? Por ejemplo, cuando Eneco hablaba, él no utiliza la palabra tendencia, él decía, oye, la población va a crecer y no va a haber proteína para todos. Vale, pues efectivamente, y a partir de ahí, ¿cómo se solucionan? Pues hay diferentes maneras de solucionarlo. Hay gente que aboga por tomar shots que tengan todas las proteínas correctas, otros quieren una cosa que se parezca a un bistec, aunque sea impreso, es decir, soluciones hay las que queráis. Entonces la pregunta es, oye, ¿hacia dónde va a cambiar, no? Entonces, en ese espacio, tener
tener una especie de, no digo radar o faro de qué es lo que está pasando es fundamental, ¿no? Porque si no, en alimentación es que los últimos 1000 años se ha comido de una manera y ahora se está empezando a... Parece que ahora... Un ejemplo que el otro día me sorprendió y no fue positivo. Llegué a una gasolinera y le dije, ¿que me dais una hamburguesa? Me dijo, sí, tenemos dos tipos solo. Vegan y normal. Entonces yo dije, vale, pero vegan no es decir, el 50% del mundo no come vegan. No sé qué, era vegano solo y el 3% del mundo. Por tanto, me tenían que decir, oye, hay una hamburguesa del 0,3 y hay otras del 10 de otro estilo, ¿no? Es decir, que se está imponiendo esa tendencia, aunque realmente los veganos no son, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Perdona, pero quería explicar que cuando os lancéis a hacer ese negocio, como decía Pedro, el momentum, entender el momento de cada específico sector. Vale, perfecto, pues broche de oro para terminar, ¿no? Bueno, una pregunta. No, muy bien. Vamos a dejar si hay preguntas tanto de online como el público. Pues muchas gracias por la charla. Me surgió un poco la duda o al pensar sobre todo de lo que está pasando ahora, que nos están faltando alimentos, que vemos lo conectado que está, ¿no?, la cadena de productos para que nos lleguen. ¿Tenéis un criterio ético o una idea de cómo impacta la inversión en ciertos productos a personas que ya tienen menos acceso? Por ejemplo, si tenemos que garantizar que siempre hay huevos para una empresa, los quitamos de otro sitio, ¿no? Y cuando hacéis esas inversiones, ¿tenéis un código ético de lo que seguís o pensáis en esa alimentación al final mundial que ya tiene muchas diferencias? Y creo que además eso puede tener un potencial de o mejorar que haya menos diferencias, pero también aumentar esas diferencias. Sí, puedo responder si quieres. Normalmente, si no hay una producción de huevos disponible, normalmente lo que hace es la empresa de seguros paga dinero. No coge los huevos de otro país y los trae. Paga dinero porque no ha podido llevar los huevos por los que ellos habían asegurado una cantidad. No es que traigan los huevos de otro sitio, solo para explicarte cómo funciona el sistema cuando compras un seguro de este sentido. Pero desde luego yo creo que la tecnología puede afectar muy favorablemente en algunos casos, pero puede ser muy detrimental en otros casos también. En nuestro caso, cuando nosotros levantamos nuestro fondo y todo está relacionado con lo que nosotros le contamos al inversor que me está dando dinero a mí, porque yo a él le digo que yo voy a invertir el dinero en algo específico. Y cada fondo, hay algunos fondos que tienen un ámbito en el que invierten que es de impacto. Nosotros no lo tenemos, pero yo tampoco a mi inversor, desde luego sí que le decimos que lo que no vamos a hacer es invertir en empresas que tienen un impacto negativo. No voy a invertir en empresas, no voy a beneficiar empresas que tienen un impacto positivo, pero no voy a invertir en empresas que tienen un impacto negativo. Y por eso hay algunos de los sectores que no invertimos. No invertimos en gambling, en juego, por ejemplo. Hay algunos sectores en los que no invertimos ya desde el principio, en los que les decimos a ellos. Y luego puede haber algunas oportunidades en las que no invertimos. Y te puedo dar un ejemplo. Hemos tenido la oportunidad de invertir en una empresa que ayuda a estudiantes pagan una barbaridad de dinero para que les preparen para que vayan a las mejores universidades, y para nosotros éticamente eso está vinculado a una parte muy pequeña de la población, porque obviamente estás dando el beneficio solamente a las personas que pueden pagar por eso, para prepararles tecnológicamente con unas tecnologías y con unos contenidos para que vayan a estas universidades, y obviamente está creando mayores diferencias. No es que nosotros estemos buscando proyectos de impacto para invertir, pero por ejemplo en proyectos de ese sentido, cuando vemos que va a tener un impacto negativo, pues no invertimos en estos proyectos. O sea, pero bueno, puede haber otras personas que lo hacen, nosotros no lo hacemos. Hola, buenos días, gracias por la presentación. Tenía una duda, es para los cuatro, y es si tiramos atrás en el tiempo, en el 2020, justo durante el COVID, preguntaros un poco cuál fue vuestra postura como fondo, si fue menos riesgo, más wait and see, mirar qué es lo que pasaba, o aprovechasteis para aumentar riesgo, comprar barato para vender caro. ¿Cuál fue un poquito vuestra postura durante ese 2020?
Gracias. Bueno, a ver, yo te voy a ser sincero, lo ha dicho antes Itxaso, una cuestión que es importante en los fondos de inversión es que no invertimos nuestro dinero, invertimos lo de unos señores. Nosotros en el 2020, con uno de la crisis, esos señores nos dijeron parar un poquito. O sea, a ver de qué va esto, pero no sigáis invirtiendo con nuestro dinero. Entonces, eso duró 2-3 meses y a partir, yo creo que fue de mayo, junio, que de alguna forma consideramos que el tema estaba a nivel de las inversiones, que podía activarse y nosotros la verdad es que seguimos normal, ni más ni menos. O sea, simplemente seguíamos con las mismas, con proyectos que teníamos de antes y seguimos igual. Yo en mi caso, por ejemplo, es una pregunta muy interesante, pues llamaba todos los días a los industriales, les decía, oye, vamos a invertir en estos proyectos, me decían, quita, estamos muy centrados en el suministro de productos, y no me hacían ni caso. Entonces yo les seguía llamando todos los días, así, y entonces generalmente no me hicieron ni caso, ¿no? Entonces empecé a decir, bueno, pues voy a ver yo qué tendencias está viendo en este momentum de cosas que pueden ser más interesantes de invertir. Entonces lo que hice fue adaptar la vela del barco al momentum. ¿Vale? Eso fue lo primero que hice. Y lo segundo es que invertí con unos ingleses, se llaman Amadeus Capital, y me enviaron 5 millones de euros sin venir a España. Y dije, joder, pues se puede invertir. Es decir, fíjate, hicieron una inversión en España, ni vinieron, ni conocen al emprendedor físicamente, cero, todo se hizo online. Mis abogados antes, no, los pactos de socios los firmamos por Signaturi. Cambiaron tanto los procedimientos que dije, bueno, pues esto se puede hacer, porque si estos chicos han enviado 5 millones desde Londres y no conocen al tipo, no lo conocen físicamente, no saben nada de él, lo han visto, lo han estudiado, pero y muy bien, ¿no? Pero no lo conocen físicamente, eso de conocer a una persona en directo, ¿no? Pues no, entonces dije, bueno, pues se puede hacer así. Entonces a partir de ahí eso cambió la tendencia y entonces la gente empezó a invertir y de hecho ha sido el crecimiento todo lo legal tech, porque ahora ya ni físicamente no hay consejos de administración, los pactos de socios se firman todos de manera online y ya prácticamente no hace falta estar cerca de la persona para invertir. Por lo tanto, yo creo que eso sí que fue un cambio de ciclo. Nosotros también lo que nos dimos cuenta es sí que lo que hicimos es analizar un poquito qué es lo que estaba pasando, pero en nuestro caso invertimos con nuestro propio capital, ¿no? Y ya teníamos establecido un budget para invertir, ¿no? En ese periodo. Y lo que dijimos es, siempre intentamos, nos posicionamos más, somos inversores, pero muy cerca del emprendedor, ¿no? Entonces, también lo que vimos es que si el inversor paraba de invertir, iba a afectar aún más o iba a impactar negativamente aún más la situación que estaban viviendo, ¿no? Ahí lo que decidimos es, bueno, vamos a analizar qué es lo que puede ocurrir y lo que sí que hicimos es ver qué proyectos podrían ser beneficiados por esa ola de tecnología que vino en la fase de COVID, ¿no? Donde de repente, ¿no? Dicen que se ha digitalizado ciertos sectores 10 años de golpe en 2 años, ¿no? Entonces, lo que sí que hicimos es analizar qué proyectos se verían positivamente impactados por el COVID, ¿no? Porque había abierto la puerta a la digitalización de ciertos sectores e intentar invertir en esos proyectos. Y sí que seguimos invirtiendo, porque también lo que considerábamos era eso, ¿no? Que había ya startups que con un runway, con unas necesidades de caja X, y que si todos nos agarrábamos, pues iba a impactar negativamente. Entonces sí que también invertimos. Y no tomamos la postura de negociar, por ejemplo, las valoraciones, ¿no? Ahí lo que consideramos es que, pues bueno, pues una startup tiene una valoración X porque se le aplican unos múltiplos y se hacen unos análisis, ¿no? Y algunos, de hecho, se vieron positivamente. Pues al final la digitalización les ayudó a nivel positivo, ¿no? Traccionaron muchísimo más rápido y mucho debido al COVID, justamente. Así que ahí, pues lo que daba la valoración. No intentamos regatear por la situación. Sí. Yo ya sé que estamos fuera de tiempo, o sea que no me voy a alargar mucho, pero solamente voy a decir que nosotros 2 semanas después de que nos encerraran pusimos 5 millones en una empresa de travel, de viajes. O sea que contrarian investing, sí, totalmente. No habíamos conocido al emprendedor directamente, vino, hizo una presentación online, 5 millones de viajes y bueno, y la empresa está yendo súper bien ahora porque todo el mundo quiere viajar muchísimo. Estaban desarrollando mucho producto, estaban un poquito antes de lo que nosotros normalmente invertimos y tenían que desarrollar mucho producto y dijimos, bueno, tienen tiempo ahora para desarrollar producto con la inversión que estamos poniendo y después pueden salir al mercado y les ha ido súper bien y les va súper bien ahora. Oye, pues perfecto. Muchas gracias a todos por haber participado y a todos los que nos habéis escuchado.